¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. ¿La bruja del cuento de hadas o la mejor amiga de tu relación? Cualquiera de las dos versiones sería una exageración, decir una exageración, pero que la figura de la suegra tiene su secreto, seguramente lo tiene. Amorosa, cantaletuda, malhumorada, consentidora o celosa. Te puedes topar con cualquiera de ellas. A nuestras parejas nosotros las elegimos, pero a las mamás, a las madres de nuestras parejas no. Y para bien o para mal vamos a tener que lidiar con ellas durante los años venideros. ¿Qué tipo de suegra tienes tú? Y además te pregunto, ¿qué tipo de suegra crees tú que serás? Hoy vamos a hablar de la relación entre suegras y nueras. ¿Cómo lidiar con una suegra hostil o complicada? Los invito para que participen inmediatamente de nuestro programa y así comenzamos en directo. Bueno, ¿cuáles son esos problemas más frecuentes, los más recurrentes, habituales que usted ha tenido con su suegra? Con esta pregunta salimos a la calle y con las respuestas de la gente vamos a poner este tema en contexto. Problemas mucho con la suegra. Me ayudó a separarme, la alcahueteó otra persona, acabó con el hogar. No todas son así, pero sí, relativamente hay muchas. 80% acaban con hogares. Se meten en los problemas de uno. Muchos no las quieren en la casa. Pues hasta el momento bien, no he tenido ningún inconveniente, pero de pronto cuando estaba un poco por allá en el colegio tuve una suegra que era como jodida, siempre era el complique para poder ver a mi novia en ese entonces. No la dejaba salir, no le daba permiso para nada, me detestaba, era imposible la convivencia con ella, no podía ir a visitar a mi novia a la casa, tocaba como las escondidas. Pues no he tenido así ningún problema, les he caído bien y pues algunas veces pues son muy sangronas conmigo y pues cuando uno quiere a alguien pues trata de como de que arreglar las cosas y algunas veces pues no se puede y le toca a uno dejar todo hasta ahí. Pensamos diferente, entonces pues el tema generacional pues impacta un poco, pero pues hay que aprenderlas a llevar, ¿no? Por el tema de que pues uno está con sus hijos, entonces hay que aprender a manejar ese tema. Pues no nos entendemos, por ejemplo, en la crianza de los niños, pues ellas quieren sobrealimentarlos y uno quiere alimentarlos de otra forma, entonces digamos que son cosas que a veces se dificulta para poder tener una buena relación con los suegros. Pues normalmente, pues bien, pero siempre había cosas, porque pues ella lógicamente que estaba en la casa de ella, pero entonces ella quería que yo hiciera todo lo que ella decía, entonces siempre habían bastantes encontrones, pues sí. No son muy permisivas con las hijas, entonces no las dejan salir o le ponen problema por la hora de llegada, o ese tipo de cosas. Hace varios años tuve uno con una suegra que no le caía bien porque yo no era de la religión de ella, entonces le caía mal por eso y no le gustaba que yo fuera la novia del hijo en ese entonces. No, jamás, como que nunca se meten en mi relación y yo siempre soy muy independiente en eso. Muy bien, 6 de la tarde, 36 minutos y para hablar sobre este tema me acompaña hoy Fabio Martínez. Él es docente en psicología, es magíster en neurociencia y actualmente es el coordinador del Laboratorio de Psicología del Politécnico Gran Colombiano. Profesor, un placer tenerlo acá con nosotros. Te agradezco mucho volverme a invitar, José. Bueno, para poner un poco el tema en contexto, quiero decirle a la gente que esto nació de un tema que es más que todo gossip, de entretenimiento, digámoslo así. El video, que no sé si ustedes han visto, seguramente sí, porque se volvió viral, que reveló el enfrentamiento real entre la reina Leticia y la reina Sofía. Esto fue en España. El video muestra el momento en que doña Sofía intenta tomarse una foto con sus nietas. Estaban en una iglesia, esto fue ahora en Semana Santa, con sus nietas, la infanta Sofía y la infanta Leonor. Y doña Leticia, es decir, la mamá de las niñas, se mete en la mitad para impedir que las menores se tomaran la foto con su abuela. Eso provocó una tensa situación, una tensa discusión entre ambas. Las imágenes pusieron en entredicho la sintonía, obviamente, de la familia real y la tensa relación que hay entre doña Sofía, que es la suegra, y doña Leticia, que es la nuera. Entonces, obviamente, a raíz de este video, profesor Fabio,
que como digo yo, se volvió viral, todos los medios de comunicación comenzaron a hablar obviamente pues de esto y a poner entonces en entredicho si hay una buena o cómo es la relación entre estas dos personas, entre estas dos mujeres, suegra y nuera. Por eso hoy hemos querido hablar aquí en directo de Canal Capital sobre la relación suegras-nueras, cómo lidiar, en caso de que sea el caso, cómo lidiar con una suegra que sea complicada, cómo convivir con una suegra que sea difícil. Los invito inmediatamente para que participen, como siempre lo hago, los motivo para que nos llamen inmediatamente, ahí está siempre apareciendo nuestra línea telefónica 457-8300, extensión 5225 y 5226, para que hagan parte de esta conversación que vamos a tener hoy acá, para que me cuenten su caso, para que nos compartan su experiencia, para que me digan ustedes qué tipo de suegra tienen. ¿Qué tipo de suegra tienen ustedes en este momento? ¿Cómo les ha ido con la suegrita? Bueno, profesor, ¿le parece si comenzamos hablando sobre este tema, que lo conversamos incluso fuera de cámaras, que se genera un poco más el conflicto cuando es suegra-nuera que cuando es suegro-yerno, ¿no? Es decir, eso tiene su ¿cómo le digo?, su explicación, según usted ¿qué piensa? ¿Por qué se da, si no estoy mal, más entre mujeres que entre hombres? Exacto. Digamos que sí existe una tendencia, no podemos decir que esto sea completamente generalizado, pero sí existe una tendencia a que haya una situación de conflicto más mujer-mujer que mujer-hombre. Y yo te avanzo una posible hipótesis. Poco relacionado ni siquiera con la parte psicológica, sino sobre todo con el orden biológico. Entendemos que hay dos factores, yo pensaría. Uno, la protección que está implicada en la posición de la mujer. La mujer es una persona que en esencia, por su naturaleza, estoy hablando como de lo que nos caracteriza como seres humanos, es protectora. Entonces ahí hay un conflicto entre, en el caso de la suegra, de dejar salir de su estado de protección a su hijo, que siempre será su bebé, tenga 40, 50 años, siempre será su bebé. Aunque no lo diga, aunque muchas veces sí lo dice, mi bebé tal cosa, pero seguirá siendo su bebé. Y lo manifiesta con gestos, ¿no? Incluso con la comida, puede ser un gesto de manifestación de que su hijo todavía es un niño, ¿no? Como que mantiene cierta relación, o ella quiere que mantenga cierta relación de dependencia hacia ella. Eso es por una parte la protección, y por otra parte, un poco más general, no solamente mujer, sino también el ser humano en general, la territorialidad. Hay elementos en donde se defiende cierto grado de territorialidad. Yo tengo un espacio que debo proteger, pero aquí se mezcla, en el caso de la relación mujer-mujer, se mezclan esas dos cosas. ¿Por qué no se mezclan tanto en el caso del hombre? Porque la relación de protección en el caso de la mujer es como más cercana, es más de orden inmediato. Es decir, ella protege su entorno más inmediato. El hombre, de alguna manera, como que permite cierta ampliación de esa relación de protección, dedicado para otras situaciones de protección, pero aquí entonces podemos ver cómo la suegra tiene ese rango y lo protege. Protege su territorio, pero lo más cercano. El hombre diríamos que es como más abierto en ese sentido, entonces por eso el suegro no tiene tanta relación de protección hacia su hijo, quizás un poco más hacia su hija, y ese sería como otro tema para indicar. Pero en general es más Pero es más suelto, es más tranquilo, exactamente. Profe, incluye esa primera impresión, es decir, cuando uno está de novio, no estamos hablando de la relación ya cuando uno se casa. Cuando estamos de novios, sí, mi novio me va a llevar, ¿verdad?, a presentar a su novia, me va a presentar a sus papás. ¿Influye en algún modo esa primera impresión que yo le doy a mi suegra para que desencadenen otras cosas, en una buena o en una relación no tan chévere? Bueno, si me permite, yo creería que aquí de alguna manera el hijo, vamos a ubicarlo como en ese papel, el hijo tiene mucho en juego. Depende cómo presenta a su consorte o y ese es otro tema que podríamos hablar, a su novia o ya a su esposa. La presentación para todas las relaciones humanas es básica. Esa primera impresión. La primera impresión. Si hay una primera impresión en donde ya hay una sensación como de que, por ejemplo,
no me dijo que tenía una relación, diría la suegra, no me dijiste que estaba sosteniendo una relación con una mujer que no conocía yo. Ya ahí hay una posición de conflicto. En cierta forma diría yo que una presentación oficial, esas presentaciones formales, serían muy importantes como para comenzar a pulir un poco las asperezas que se pueden ir formando por esa noción que ya sabemos que básica, biológicamente, ya está integrada a nuestra forma de Son relacionar. presentaciones formales y oficiales que a los papás, sobre todo a las mamás, les gusta tanto y que casi no se hace, es decir, ya casi no se usa, ¿no? Ya uno presenta a la pareja, no sé, en otro tipo de contexto, una fiesta, una cena, pero ya no esa formalidad y esa cosa donde la mamá puede perfectamente evaluar y hacer una radiografía a la pareja de su hijo. Sí, de alguna manera la presentación inicial es fundamental en la medida en la cual como que va preparando a la mamá para mirar lo que tú dices, como para hacer una evaluación, pero también para determinar si se merece, si mi hijo se merece a la niña. Muy bien. Saludo a la gente que nos está ya escribiendo, ya está participando con nosotros a través de plataformas digitales, a través de Facebook Live. Aquí tengo a Jericote Steph. Dice, mi suegra fue mi cuñada. Terminó con nuestro hogar, ella le administraba todo a mi ex esposo ahora. Bueno. Tengo a Claudia Sarmiento, que se meten en todo y pretenden educarle los hijos a uno y manipuladoras a morir. Muy bien, Claudia, las opiniones de la gente que hasta ahora se están expresando a través de nuestras redes sociales. Aquí estoy pendiente con el celular, es decir, pendiente de sus comentarios, de sus opiniones, que me cuenten el caso que les ha pasado, ¿no? Su experiencia, para que la compartamos acá con nuestro especialista. Profe, ¿implica o tiene que ver en algo la edad, es decir, la diferencia de edades entre la suegra y la nuera? ¿Eso qué tiene que ver en las relaciones ahí como interpersonales, en la relación suegra-nuera? Bueno, habría una hipótesis. Yo diría, y por ejemplo, tú lo presentaste muy bien en el caso de la reina y bueno... Sí, la reina y la nuera, la reina Sofía y Leticia. Exacto. Una diferencia es grande. La reina, diríamos que tiene una tradición, tiene un espíritu como muy de lo tradicional, y la Leticia se diría que es como más independiente, es más joven también, hay una diferencia importante ahí. Uno llegaría a pensar, y ahí sería como una hipótesis que alguna vez se podría evaluar, que entre más diferencia de edad, más posibilidades de conflicto puede haber. Además, porque la mamá se ubicaría como en esa situación de que yo tengo la experiencia, tengo toda la madurez suficiente como para saber qué es lo que mi hijo necesita y qué es lo que quiere. Mientras que si son como de menor diferencia en términos de edad, uno podría pensar que habría como más intereses. Más cosas afines. Más cosas afines, efectivamente. Muy bien, nos vamos inmediatamente con preguntas de la calle porque sé que ya hay televidentes que están haciendo preguntas a esta hora sobre nuestro tema de hoy. Me gustaría saber hasta qué punto debo dejar que mi suegra se meta en mi relación. Bueno, este es un tema importante porque es cómo podemos comenzar, iniciar a poner límites, profe, a la suegra. ¿Cómo lo podemos hacer? Sobre todo que no con una conversación que sea tranquila, que sea respetuosa. ¿Cómo lo pudiéramos hacer? Bueno, quisiera considerar factores del hijo. El hijo tiene un papel muy importante ahí porque en parte es él el primer llamado a mantener esos límites. Él es otro actor fundamental, ahí, yo diría que es clave. Si direcciona mal la situación, hablamos ahorita que si adopta una postura pasiva, deja que o bien la esposa o bien la mamá impongan de alguna manera lo que tienen que hacer, ahí de alguna manera está perdiendo. La neutralidad es fundamental, pero también la imposición de límites. Evidentemente se trata de un hogar. Es un hogar que se está conformando, estoy pensando como en los primeros inicios, que es donde sobre todo se tiende a dar estas situaciones de tensión. Y de alguna manera, si se han dedicado a conformar ese hogar, ¿el hogar de quién es? ¿De los padres, de los futuros abuelitos, por decirlo de alguna manera, o de la relación entre el señor y la señora? Creería yo entonces que es más importante establecer ahí los límites en relación con mantener esa estructura del hogar, que de alguna manera también podemos pensar
están probando si es la primera vez que conforman un hogar, nunca antes habían tenido una relación en donde se da la relación completa conyugal. La experiencia, la experimentación, si me permite la expresión, es importante, es valiosa. Entonces, está bien algunas recomendaciones basadas en la experiencia, igual eso se mantiene, pero el aprendizaje es base fundamental. Entonces, sí es importante que haya una demarcación de estos límites con relación no solamente a lo que la suegra, el suegro y el otro lado también, la mamá de la señora, el papá de la señora pueden hacer. Es una familia que se está conformando, entonces que sea esa familia la que se está conformando sin mezclarle pues, los otros ámbitos, además porque hacen parte de tiempos diferentes. En el video incluso de este enfrentamiento, este rifirrafe real, llamémoslo así, se ve que el rey Felipe, que es el esposo de la nuera, de Leticia, toma precisamente una actitud como pasiva. Sí. Y siempre vemos como al hombre con ese tipo de actitud, ¿no? Como calmado, como neutral, como yo no tomo parte ni del lado de mi mamá ni del lado de mi esposa, pero tampoco quiere como quedar mal con ninguna de las dos, precisamente por eso no toma como partido. El hombre, ¿cuál debería ser el papel del hombre precisamente para que ayude en toda esta relación, según usted, profe? Bueno, yo no quisiera acá hablar de debería, porque pues no voy a hacer consejos, pero de alguna manera se podría decir que el papel es mantener el diálogo. Lo fundamental, como en toda relación humana, es mantener el diálogo. Decía un gran pensador, Sartre, decía que el conflicto es la esencia de las relaciones humanas. Entonces es importante que haya conflictos, pero saber cómo resolverlos también es fundamental. Y el diálogo significa que cuando se ve que hay una situación conflictiva, hay una situación de asperezas entre mi mamá y mi esposa, contribuir a que de alguna manera se puedan matizar esas diferencias, sabiendo que hay una relación aquí, ya te decía yo, de territorialidad de parte de las dos figuras femeninas, pero también teniendo en cuenta que esa sensación de protección de parte de la mamá pues de alguna manera tiene que matizarse por el hecho de que ya no es ella la que tiene que de alguna manera protegerme, ahora yo soy el que protejo, pero compartimos también esa relación de protección con mi señora, con mi esposa. Muy bien, los invito para que nos llamen, para que hagan parte de este espacio que hacemos para ustedes. Hoy estamos hablando de la relación suegras-nueras. Y en el caso que sea así, ¿cómo podemos nosotros lidiar? ¿Cómo podemos convivir con una de estos personajes, con una suegra que sea complicada, que sea conflictiva, que sea un poco hostil? ¿Qué es lo que debemos hacer? Me voy inmediatamente a la línea telefónica. Hola Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Wilson. Bueno. Hola. Bueno. Si de pronto tuvo algún, no sé, problema técnico o algo, Wilson, intenta nuevamente comunicarte con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Profe, es una situación que no es fácil, pero el tema es que las suegras juegan un papel que es fundamental en nuestra relación, ¿no? Sí. En nuestra vida. Hace parte de nuestra familia extendida. Hace parte de nuestra familia, exactamente. Y lamentablemente hay una situación que se presenta, usted ha escuchado el dicho este del que se casa, quiere casa. Quiere casa, el que se casa, quiere casa. Y en muchas ocasiones el tema es que el hijo, por temas económicos, la pareja tiene que irse a vivir, es decir, se ve obligado a irse a vivir con los papás. Sí. Como en otros casos se da porque la mamá de pronto tiene algún tipo de inconveniente, no sé, de físico, de salud, etc. El tema es que el hecho de vivir juntos, no sé cómo lo ve usted, profesor, en el tema de convivencia, ¿puede ayudar, no puede ayudar? Lo ideal que sería mantener como la distancia entre nosotros resolvemos nuestros problemas de pareja, nuestros problemas de hogar. ¿En qué puede afectar precisamente irnos a vivir con mis papás porque no tenemos de otra? Bueno, te cuento que yo, frente a esta situación que me propones para la sesión de hoy, indagué con mis colegas y una colega en particular hacía énfasis en que un elemento fundamental
es no convivencia, es decir, esa convivencia día a día, que vivan en la misma casa, se presta justamente para que se vayan acumulando esas asperezas de las cuales estábamos hablando. Entonces, lo ideal sería que se conservara una relación de distancia, sobre todo en términos de la convivencia misma, de que, pues, que vivamos con mi familia nuclear, mi esposa, cuando llegan los hijos también ahí hay un asunto interesante, pero a distancia, mantener la distancia sería un aspecto clave. Ya me estás indicando que es una situación como necesaria, se hace importante y no se pudo hacer otra cosa para que pues, la suegra no conviva, no se pudo hacer nada más, fue necesario que conviviera con la pareja. Igual, la determinación de límites, ahí es muy importante de parte de la misma señora, de la parte de la mamá, que entienda, que sea consciente que al llegar a tratar de influenciar, por ejemplo, los hábitos cotidianos, que yo le hacía el almuerzo de tal manera, entonces tú no lo estás haciendo. Esa es una situación típica, ¿no? Claro. El tema de la comida. Sí. Yo se la cocinaba así, yo se la hacía así, y por ahí se van metiendo poco a poco. Porque Sí. claro, en esa regionalidad, la territorialidad de la cual te hablaba, la mamá, diríamos, cuando le dice cómo es que tiene que cocinar, cómo no, qué elementos, qué ingredientes, qué es lo que le gusta y qué no, está privando a la esposa, uno, las posibilidades de exploración. Bueno, así le cocinaba tradicionalmente, pero entonces, ¿qué pasa si modificamos ingredientes? ¿Qué pasa si comenzamos a pensar en otro tipo de cocina? Dejarlo ser, de alguna manera. En el tema de la conversación, porque a usted ahora me da el pie para esta pregunta, de cómo debemos expresar de pronto ese malestar, pero no queremos que ella vea que yo estoy incómoda con lo que está haciendo en la casa. Esa conversación, llamo yo respetuosa, que tiene que ser dialogada, que tiene que ser conversada, ¿cómo debe ser? Es decir, cuáles deberían ser ¿cómo le digo? La conversación, ¿cómo debería ser? Es decir, ¿cómo le puedo hacer ver yo que hay algo que no me está gustando, que hay algo en lo que ella está exagerando? ¿Cómo lo podríamos hacer a través del diálogo, pero cómo? ¿Cómo debería ser esa conversación? Pregunta difícil me haces, pero te podría decir esto. Quizás mantener a las dos en conversación, dices, ¿cómo le debería yo decir a ella? Porque ¿sabe qué, profe? Porque estaba mirando yo también un artículo que aconsejaba, por ejemplo, que decía que uno debería repetirle muy sutilmente algo, lo que tú le quieres decir a la suegra. Por ejemplo, si la suegra está diciendo, sí, pero tenemos que, no sé, llevar el niño al odontólogo porque si no va a tener problemas con los dientes. Sí. Sí, pero siento que la esposa le responde, o la nuera le responde, sí, suegra, pero siento que no es el momento ahora. Sí, pero entonces si no es ahora, entonces ¿cuándo? Porque si no le hacemos ese tratamiento al niño ahora, de pronto se va a prestar para otros problemas en el futuro. Entonces, cambiarle la respuesta, pero siempre insistirle en que esa es mi posición, es decir, no cambiar mi posición por lo que ella me está sugiriendo. Exacto. En psicología tenemos un concepto que llamamos asertividad. Significa comunicar las cosas de tal manera que la otra persona no se sienta mal, que no se sienta atacada. Sobre todo cosas que son difíciles de comunicar, como cuando necesito hacerse ver mi posición o necesito decirle algo que posiblemente no le va a gustar demasiado. Entonces, comunicación asertiva es base fundamental, ya te digo, de toda relación, no solamente de esa situación mujer-mujer. Pero yo pensaría que para además mantener los límites, los horizontes bien claros de que este es nuestro hogar y lo estamos conformando, estamos explorando posibilidades nuevas basados en experiencia de otros, aparte de mi mamá, aparte de la mamá de mi señora, que sea una comunicación entre los dos, entre la pareja. Es decir, si algo le molesta a la señora de lo que la suegra le ha planteado, yo pensaría que inicialmente sería dialogar con el esposo para que entre los dos pudiesen establecer ese diálogo, o sea, que la comunicación asertiva fuera de los dos hacia la mamá. De tal manera que la mamá de alguna vez sienta que el territorio pues está limitándose.
Muy bien. Bueno, profesor, tenemos que irnos a una breve pausa. Le pregunto a usted en casa qué tipo de suegra tiene. ¿Qué tipo de suegra tiene? ¿Tiene la sobreprotectora, la que considera que nadie merece a su hijo, por ejemplo? ¿La que lo sermonea, la que se mete en todo, la que es respetuosa, la que es chantajista, la que está enamorada de su hijo, la que ve a su hijo siempre como un niño, como un bebé? ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la clase de suegra que tiene en este momento? Se lo pregunto a los compañeros aquí en el estudio, a los del máster, que me vayan dando respuestas de qué tipo de suegra tienen. Los invito para que participen. También, muchachos, pausa y ya regresamos. Antes el dato. Mi suegra me trata como Dios. Sabe que existo, pero no me puede ver. Son chistecitos sobre el tema de las suegras que son tan conocidos y tan populares. Si la vida se te pasa volando, ándate a vivir con tu suegra y cada día te parecerá una eternidad. Otro meme sobre la suegra: querida suegra, nunca me diga cómo criar a mis hijos. Yo tengo el suyo a mi lado y créame que hay mucho, mucho por reclamar. Son unos memes que hemos querido pues destacar hoy para divertirnos un rato, un poco también sobre este tema de las suegras que siempre dan tanto de qué hablar y de qué reírnos. Pausa y volvemos. Las artes, la cultura, el patrimonio tangible e intangible son indispensables para el desarrollo de cualquier sociedad. Esto no es solamente sobre la feria, sobre estos contenidos. Esta es una plataforma para impulsar la cultura. Hay que resaltar que Bogotá se convirtió en la capital del arte y una capital 100% descentralizada. El país no puede seguir con una limitación en el número de cupos para forjar especialistas cuando existen hoy una falta de oportunidad y de cobertura de los mismos. Por eso la Alianza Verde promociona la ley de las residencias médicas y ha logrado que la misma sea aprobada en tercer debate, donde a los médicos residentes se les paga como mínimo 3 salarios mínimos por mes. Se les garantiza que su trabajo de residencia valga como experiencia, se les garantiza el pago de la seguridad social y sus debidas vacaciones, se genera una contención para los altos costos de la matrícula en la universidad privada y se insiste en la necesidad de que el país tenga una política para la ampliación de número de cupos para residencias médicas hoy deficitarias. Colombia está profundamente indignada. La corrupción está en todas partes y ya descubrimos que es el sistema. No se dejen engañar. La corrupción entra al poder en las elecciones. Los que pagan para llegar, llegan a robar. El primer punto para luchar contra la corrupción es votar, elegir personas honestas. Y por eso nosotros no hemos pagado ni pagaremos en la vida un peso por un voto, ni negociaremos con nadie para que nos pongan los votos. Y de esa manera podemos gobernar con transparencia. Miren las fotos de las campañas, miren quiénes están con quién y ustedes saben quién se va a robar la plata en nuestro país. Transparencia internacional. Primer puesto, el gobierno que yo lideré. El manejo de las regalías, primer puesto, el gobierno que yo lideré. ¿Se puede hacer? Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hace 70 años murió el sacerdote Pedro María Rodríguez, párroco de Armero, en Tolima. Fue víctima de un gentío embravecido a causa del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán. Padre Rodríguez ha sido reconocido por la Iglesia con el título de beato, o sea que ha sido presentado a los fieles católicos como digno de veneración a causa de su vida, su predicación y su compromiso sacerdotal y el deseo de perdonar a quienes le arrebataban violentamente la vida. Pidamos a Dios, por intercesión del beato Pedro Rodríguez, nos regale el don de la paz, que nos dé a todos a aceptar que debemos perdonar, respetarnos mutuamente y cumplir el deber hasta el final. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.
Muy bien, 7 de la noche, 2 minutos. El tema de las suegras, un eterno tema, el que pudiéramos, bueno, sacarle tanta punta. Siempre ha sido un tema escabroso, las que han tenido unas suegras que las han sacado de saquillas, de casillas, y otras personas que han sido mucho más afortunadas, ¿no? Que han tenido unas suegras, bueno, que son respetuosas, que tratan por lo menos de no meterse en ese entorno del hogar, de la pareja, de no inmiscuirse, de no intervenir tanto, en fin. Hay tantos tipos de suegra. De eso estamos hablando precisamente hoy, pero sobre todo de cómo podemos hacer, cuál es el modo, digamos, ideal, el más aconsejado para poder lidiar, ¿no? Todas esas rencillas, todas esas situaciones que se pueden presentar dentro de un entorno familiar, que nos afecten lo menos posible. ¿Cómo lo podemos hacer? De eso estamos hablando hoy aquí en directo de Canal Capital. Me voy inmediatamente con redes sociales con Gustavo, porque quiero saber, Gustavo, bueno, cómo se está moviendo esto. Acá tengo varias preguntas en Facebook Live y ya las voy a leer, pero me voy con usted. Adelante. Feliz noche, Luz, feliz noche para nuestro invitado y por supuesto todos nuestros televidentes que se conectan con nuestra señal en vivo de Canal Capital. Recuerden, pueden participar en nuestro tema del día a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Twitter y nuestra cuenta Periscope. Recuerden nuestro tema del día, las suegras. Creo que todos tenemos una suegra en casa o tenemos una suegrita por ahí. Veamos qué están diciendo nuestros televidentes el día de hoy aquí en Canal Capital. @Sofi Manrique. Mi suegra trata a mi novio como si fuera un bebé. Siempre discutimos por el mismo tema. Él es un hombre de 29 años. ¿Qué debo hacer ahí? Sofía, gracias por estar conectada con nosotros en directo de Canal Capital. Como decía nuestro experto, todas las mamás nos ven como un bebé. Nos vayamos de la casa, tengamos 30 o tengamos 40. Nuestro siguiente televidente del día de hoy es @Nuc_Ariza. Llevarte mal con la suegra es tener una pelea segura siempre con la persona que quieres para compartir tu vida. Muchas gracias a todos los televidentes por estar conectados con nosotros ahí en directo de Canal Capital. Recuerden, pueden participar de nuestro tema del día usando el hashtag en directo capital. Nuestro último televidente del día de hoy es @EduardoPaez51. La verdad, con mi suegra me llevo bien, pero siempre quiero estar opinando sobre mi relación. ¿De qué manera le puedo decir que no se meta más? Eduardo, muchas gracias por estar conectados con nosotros en directo de Canal Capital. Nuestro experto en segundos responderá a tu pregunta. Recuerden, pueden estar conectados con nosotros y responderemos en tiempo real sus preguntas y opiniones. Y bueno, Luz, y respondiendo su pregunta, afortunadamente me llevo bien con mi suegra. Muy bien, Gustavo, que estaba hablando con el profesor precisamente sobre esas preguntas que usted nos tenía para el día de hoy sobre nuestro tema, la relación suegras-nueras. Y le decía, muchísimas gracias, Gustavo, le decía al profesor que ahí estaba esta inquietud de un tuitero, profe. Sí. Hay una suegra que se está metiendo, que está interviniendo quizá bastante, más de la cuenta, en la relación. ¿Cómo le puedo decir, ahí nos preguntaba el tuitero, cómo puedo hacer, cómo le puedo explicar que se aleje un poco, que tomemos un poco de distancia? ¿Qué le podemos decir? Bueno, lo ideal sería que efectivamente la madre estuviera consciente que, como te decía previamente, que es un hogar que es independiente. Claro, hay sugerencias, hay recomendaciones, pero es diferente a opiniones, porque cuando comienza a opinar, de alguna manera comienza a imponer. Entonces, en la medida en la cual reduce la imposición de qué es lo que yo lo haría de esta manera, mejora un poco la situación. Quizás la experimentación, dejarlos experimentar y cuando quizás la embarran, entonces ahí sí le podemos decir, mira, quizás podríamos haberlo hecho de esta manera, pero ustedes tienen su propia manera de hacerlo, háganlo, pero esta es nuestra experiencia. Tu papá y yo hemos hecho esto y esto otro en determinadas situaciones, pero la situación aquí es diferente. Entonces reconocer que las situaciones siempre son cambiantes, que lo que vivimos, estoy ubicándome en la posición de la suegra, lo que vivimos con mi marido es diferente a lo que ustedes están viviendo, los tiempos han cambiado. ¿Cómo hacerle ver a la suegra en un momento determinado que sus opiniones están comenzando a generar un conflicto? Por ejemplo, en la medida en la cual se están presentando peleas porque quizás el esposo defiende a la mamá o cuando está con la mamá quiere defender a la esposa, porque se puede presentar también esa situación como de tire y afloje. Te cuento, yo me ubico en la posición del esposo y en ese tire y afloje. Un comportamiento asertivo sería parar la situación, decirle, espera un momento, yo creo que podríamos desarrollar esa sugerencia que tú tienes, podríamos consultarle, por ejemplo, a mis padres
O podríamos consultarle a una persona que sea más ecuánime, es decir, que no haga parte de esa situación. Buscar otra opinión, en otras palabras, puede resultar como favorable en ese sentido. Muy bien, podría resultar. Rudin Alexander González nos saluda desde Houston. Saludos, Rudin, gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en directo. Leonardo Ríos Carmona, mi suegra por el contrario es un amor, a pesar de las diferencias que en algún momento hemos tenido con su hija, siempre ha guardado la compostura y no toma partido, al contrario, nos habla y nos da buenos consejos. Joana Alexis Preciado, las suegras son chismosas, entrometidas, dan malos consejos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces dice, la quiero, pero bien lejos, jajaja. Tengo otro comentario acá de Steve, que dice, para la familia de mi ex esposo, él tiene la obligación de ser el proveedor de todos los hermanos, sobrinos, hijos de los hijos de los sobrinos, etcétera. Lo dice obviamente de manera de exageración. Por eso siempre nuestros hijos y yo representamos una amenaza. Finalmente no pude más. Magali Gamboa Carrero, mi suegra fue como una madre. Hay que amarlas, pues fueron ellas las que criaron a nuestros esposos. Nancy Estela Castilla Gómez, a pesar que las y los que hablan de la suegra un día serán suegros y suegras y ya veremos, dice. Esa es otra pregunta que nosotros estábamos haciendo, porque es muy fácil también hablar de la suegra hoy día, pero nosotros también cuando ya nos pongamos en esa posición, cuando ya nuestros hijos estén grandes y estén también viviendo ese tipo de situaciones, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Será que nos pareceremos a nuestra suegra? ¿Será peor? ¿Seremos mejor? En fin. Muchísimas gracias a la gente que me ha enviado sus comentarios. Sigo pendiente para que sigan participando. Me voy a la línea. Muy bien. Teníamos ahí en la línea a Lermer. Entonces, que intente nuevamente para que se comunique con nosotros aquí en directo de Canal Capital. ¿Qué situaciones, profesor Fabio, podrían como apaciguar la cosa en casa? Es decir, ¿hay algún tipo de situaciones en particular que puedan ocurrir, que pueden como ayudar a que la situación tensa baje un poco? Bueno, permíteme, me hace esta pregunta. Yo tengo otra idea antes de que se me vaya. Sí. Quisiera hablar al respecto. En psicología tenemos otra expresión que denominamos empatía. Empatía significa para nosotros ubicarnos en los zapatos del otro, para ver cómo pensaría, para establecer cómo sentiría en determinadas circunstancias. Cuando mencionabas tú que en algún momento la esposa que puede tener esos conflictos, que pelea con la suegra, se ubica en la situación futura y dice, yo también en algún momento podría llegar a ser suegra. Entonces, ¿cómo lo viviría yo? Es, de alguna manera, buscar que sea empática con la situación. Un elemento que se puede definir como que puede contribuir a menguar, a establecer una relación más sana, es lo que te comentaba antes, la posición importante que tiene el esposo, una posición neutral en donde no guarda una posición específica frente a alguna de las dos, es la independencia, la formación en independencia en el hijo. Que el hijo no dependa tanto. Y mira, con situaciones como esta, cuando la mamá, bien sea la mamá del esposo o la mamá en este caso que tiene el hijo con el esposo, o sea, que va a ser mamá en lo futuro, cuando ella le indica qué es lo que debe comer, le toma las decisiones por él, pues está reduciendo esa capacidad de liderazgo, de independencia. Y ahí es donde vemos más tendencia a que se presenten ese tipo de situaciones en relaciones conflictivas. Entonces, lo ideal sería que, incluso no solamente para el hijo, sino que nuestros hijos, un elemento fundamental de la educación de ellos fuese justamente que les enseñásemos a ser independientes, que no dependieran tanto de nosotros para que en el momento en que generen su propio hogar, efectivamente ese hogar sea muy bien sustentado, pero que sea aparte de las imposiciones posiblemente que yo, en el deseo de protección, quisiera hacer. Muy bien. Entonces, tener en cuenta eso. Sí. Sé que tenemos más preguntas de nuestros televidentes, de la gente en la calle, así que vamos a ver qué se sigue cuestionando y preguntando a la gente sobre nuestro tema de hoy. ¿Qué hacer cuando mi pareja es muy dependiente de su mamá? Bueno, el tema de la dependencia, ¿qué hacer? Completamente relacionado con lo que estamos haciendo. Cuando la pareja depende, pues ya lo habíamos tratado acá, Sí. ya había dado usted respuesta. Profe, le hacía la pregunta anterior de qué tipo de cosas Sí, pudieran de como factores. a que ayudar, que la dejamos ahí como en punta, porque me viene a la cabeza que de pronto si
llega a la familia un bebé, por ejemplo, pudiera ayudar un poco, o no sé si puede empeorar la cosa? Diría yo que no, ¿no? Que todos están como en función del nuevo miembro de la familia, puede como mejorar un poco como el clima ahí familiar, ¿o no? Pues mira, yo diría que podría haber varias posiciones y como nos han mostrado las diferentes comunicaciones que nos han entregado, hay multiplicidad de personalidades y de circunstancias, pero yo sí diría que el bebé, uno se derrite. Todos en la familia se derriten por el bebé y eso contribuye a opacar esos posibles conflictos y que, como tú lo decías, ahora todos vivimos en función del bebé. Entonces, más importante que decir cómo le tenemos que cambiar los pañales, que la mamá decida hay que cambiarle los pañales de esta forma, que la esposa diga no, se los va a cambiar de esta forma, es que hay que cambiarle los pañales. Entonces, de alguna manera, representa más importancia el cuidado y cada uno le da su forma de cuidado. Lo importante es eso, porque en el momento en que jalamos al bebé, no, vamos a hacerlo a mi manera, ya no estamos pensando en el bebé, estamos pretendiendo imponer una situación. Entonces, de alguna manera sí, el bebé gana prioridad, gana protagonismo. Profe, ¿qué le podemos decir finalmente a la gente que nos está viendo hasta ahora aquí en directo, en nuestra señal en vivo, de cómo podemos hacer en casa para reducir lo más que se pueda este tipo de situaciones, este tipo de problemas que se puedan generar entre relaciones interpersonales en familia? Ya para concluir. Sí, bueno, otra situación, las relaciones sociales, los eventos en familia. Es importante mantener los eventos en la familia nuclear, pero también hacer invitación a la familia extendida, que en su momento ya se convierte en familia extendida. En ese sentido, piénsalo, por ejemplo, las novenas, esas tradiciones de reuniones familiares son importantes. Siguen marcando, de alguna manera siguen marcando una pauta para lidiar asperezas, para limar asperezas. Bueno, profesor Fabio, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Ha sido un gusto. Bueno, con el tiempo y manteniendo una actitud respetuosa, oigan bien, respetuosa, educada, pero firme con las creencias de cada uno, ¿cierto? Es muy posible que tu suegra acabe respetando, pues, tus opiniones, o por lo menos dándote un poco de libertad y de paz y de espacio. Y el nivel de hostilidad, ¿no?, y de este tipo de problemas se puedan reducir. Eso es lo que le podemos decir de pronto para concluir. Al profesor Fabio, muchísimas gracias. Al Politécnico, gracias. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Nos vemos mañana con otro tema de interés en directo.